primeiro, disculpade que fale castelán. Volviendo. Hay una cosa que para mí es fundamental en este tema de Palestina, como se llama esa tierra toda. Nació el maldito Estado, hizo 70 años. 5 meses y medio después nací yo en la casa de una familia judía no sionista. Y viví muy bien al margen de la historia hasta que llegó Plomo Fundido y me incorporé, soy miembro, no represento a la Red Internacional Judía Antisionista, por la cual estuve en la segunda flotilla y he perdido la relación con algún íntimo amigo y con algún familiar por mi posición, pero he ganado una legión de hermanos, porque hay una cosa que siempre para mí es fundamental, que aquí hay un protagonista, que es el pueblo palestino. Todos los demás podemos apoyar más o menos, pero no podemos decirles ni lo que deben querer ni cómo deben lograrlo. Nuestro rol como solidaridad internacional es, hemos encontrado una estrategia exitosa que es el BDS, boicot, desinversión y sanciones, y es una tarea no bélica, pero con todo el respeto al que está con el fusil en la mano defendiendo su tierra. Nuestro papel no es ese. Pero el derecho a la resistencia de un pueblo militarmente ocupado es sagrado y nadie puede reclamar el fondo o la forma de esa resistencia. Yo, si me dieran tiempo, podría hablar mucho sobre esto. Una sola cosa y no me dan comisión. Quien quiera saber en profundidad del tema Palestina, hay un libro de Ilan Pappé llamado La limpieza étnica de Palestina, está en las bibliotecas de la Junta y da un panorama histórico y político de lo que significa la colonización israelí de Palestina. Tuve el privilegio, estaba sacando la cuenta, no hace 15, 16 años, de conocer a Fayez, que me subsanó una duda, porque yo, conociendo tanta gente presuntamente progre, tenía la duda de por qué no se conforma una izquierda de cambio en Israel, y me lo solucionó muy fácil. Es un país artificial, con gente que viene de afuera, y los que se ponen serios y se cuestionan se van. La mayor parte de mis compañeros de la red pasaron por Israel y allí se volvieron antisionistas, porque sionismo es racismo, nada más, como pretexto para una empresa. Una sola cosa más, siempre ellos trabajan con el victimismo, son los grandes rentistas del Holocausto y se merecían un país. A los palestinos no les preguntaron si querían, pero a mí, y más ahora con esto de Eurovisión, me sale, pero si ellos querían ser europeos, por ejemplo, ¿por qué no les dieron medio Baviera, que equivale a todo Palestina? Si el responsable del Holocausto era Alemania y ellos necesitaban un país y querían ser europeos, había soluciones. No, les tocó a los palestinos y les sigue tocando día a día, minuto a minuto, el maltrato permanente, porque quieren que se vayan de su casa. Entonces el problema de los pueblos originarios es el mismo en América, donde mis abuelos llegaron con una ilusión como colonos y les facilitaban una tierra,
Y a nadie se le ocurría preguntar, pero esta tierra ¿de quién era? Como los artistas famosos que van a Israel y plantan arbolitos en bosques por la paz, pero nadie pregunta sobre la casa del abuelo de quién está plantando el arbolito pacifista. Entonces, ese silencio debe ser roto con estas actividades. Lo mismo la flotilla que yo participé o la que en junio arranca, que los tendremos en Oviedo y en Lisboa. Vamos a organizar la ida a Lisboa. Si alguien quiere venir a saludar el barco de la nueva flotilla, ahí estaremos. Pero siempre vuelvo, teniendo en cuenta la voluntad del pueblo palestino. Y mejor que Fayez no lo explica nadie. Gracias. Grazas, Alejandro, pola túa intervención e grazas pola túa brevidade. El podía estenderse longo e tendido, que ten participado en moitos actos e nós tivemos a sorte de escoitalo. É unha persoa que xa o temos visto aquí en Moaña, nese acto ao que me referí anteriormente. É unha persoa de múltiples argumentos e, bueno, noutra ocasión xa o teremos aquí con nós de novo. O seguinte compañeiro que vai a falar é o protagonista principal deste acto, como é lógico. Estamos a falar do compañeiro que teño aquí comigo, á esquerda, Fayez Badawi. Fayez Badawi é un home comprometido prácticamente desde que naceu coa loita do seu povo, coa defensa do seu povo, coas reivindicacións xustas, absolutamente xustas, dese povo, da súa terra, da súa soberanía, da súa identidade permanentemente machacada e masacrada por un Estado artificial, como acaba de decir Alejandro, que nin Estado é. Dicío aquí, lamentablemente non trouxen aí unha cita que aparece nun dos libros que teño lido, no que se fala de que de Israel nin Estado é, porque nin é república, nin é monarquía. É un enxendro brutal aí na zona que está destinado a o que estamos a ver desde o ano 48, fundamentalmente, non? Un elemento de contención, servir ao servizo do imperialismo, que evidentemente non ten nada a ver con aquilo que moita xente cree, porque os medios de comunicación teñen un papel tamén, como ben sabemos. Fayez Badawi pasou por moitas calamidades e por aquí o seu propio povo. Fayez Badawi incorporouse á loita, creo, xa nos corrixirá se non é así, con 12 anos, a loita do povo palestino. E desde moi novo está na Frente Popular de Liberación de Palestina. Frente Popular de Liberación de Palestina é unha organización de carácter marxista, de carácter leninista, de carácter laico, que é unha organización das máis importantes da historia da resistencia palestina. Dicen, a segunda forza digamos, en tamaño, en medios, etc., no povo palestino. El está na FPLP, el, a nivel personal, formouse, estuvo algunha que outra carreira, ten rematada a de Filoloxía Árabe, foi profesor aquí en Galiza, na Escola Oficial de Idiomas, estivo traballando aquí, daí lle vemos o coñecemento do galego, a parte das visitas repetidas que nos temos feito nestes últimos 20 anos, e nós considerámoslo un galego máis. Temos o privilexio ese e considerámoslo tamén un moañés máis. Hai un tempo estivo aquí presente, fixéronlle unha recepción, pero a alcaldesa estaba presente tamén,
sen máis, eu vou a pasar con el. El, xa vos digo, participou en 1000 batallas, en 1000 non, pero en centos de batallas de todo tipo. E tamén, mesmo na loita armada. É dicir, se algún busca un pouco na rede, busca un pouco na información que abunda, pois saberedes o que foi a batalla de Beirut, ou saberedes o que foi a ocupación dos acampamentos de Xabre e Satila, célebres, coñecidos pola destrucción causada e pola masacre cometida por exército israelense mandado por un bruto, un animal que se chamaba Ariel Sharon. El salvouse por minutos de morrer ali. Non digo nada máis, deixo a palabra